Buenas noches, hermanos, que el Señor sea con ustedes. Gracias por estar con nosotros, compartiendo, ya por terminar, ya gracias a Dios, después de muchas sesiones, muchas clases. Estamos terminando en 2 días, 2 lecciones más esta y 2 lecciones más terminaremos el libro de las grandes doctrinas de la fe cristiana, de la Biblia. Es una especie, es un acercamiento a todas las doctrinas que nosotros creemos como presbiterianos, y a los cuales le doy gracias a Dios por la vida de todos mis hermanos que apoyaron en estas clases durante todo este tiempo. Y bueno, gracias a Dios, hoy vamos a casi terminar. Como decía, esta es la antepenúltima de las lecciones, es la lección número 99. Esta lección tiene que ver con respecto al cielo, un tema que muchas veces estamos preguntándonos qué va a pasar allá, qué va a haber, no va a haber, cómo es, para empezar, si es real, porque de hecho podemos estar pensando si no es real también. Saludos a mi hermana Alma, gracias por estar con nosotros. O podemos pensar que no es real, y no es real no tanto porque haya algo que nos dé la evidencia de que no existe, simplemente porque así como no hay una respuesta tangible en el que exista, tampoco hay uno que no exista. Entonces, en este ámbito, hermanos, vamos a hablar según la palabra de Dios, qué es lo que tiene que hablar el Señor con respecto a la vida después de la muerte. Y hoy, que es uno de los temas entre las películas que han salido últimamente, que tiene mucho que ver con la vida después de la muerte, vamos a hablar precisamente de lo que es el cielo. Envíenme sus motivos de oración, sus preguntas, sus dudas que tengan. Aquí los voy a estar revisando en la parte de aquí abajo para contestarlas lo antes posible. Y en estas preguntas, hermanos, que vamos a tener el día de hoy, vamos a ver primero los textos en los que nos estaremos basando, o principalmente se estará basando esta lección. El primer texto que encontramos, lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 50 al 57. Lo voy a compartir ahorita con todos ustedes, hermanos. Capítulo, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 50 al 57. Esto vamos a leerlo todos juntos. Dice así, esta es la versión nueva, Reina Valera, número 60. Primera de Corintios, capítulo 50, capítulo 15, versículos del 50 al 57. Dice así: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta es la primera lección que vemos, la primera cita. La segunda la encontramos en 2 Corintios capítulo 5, versículos del 1 al 8. 2 Corintios capítulo 1, versículos del 1 al 8. Dice así. Ya les envié también ahí
la cita, 2 Corintios capítulo 5, versículos del 1 al 8, dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo lo que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Amén. Segunda cita. Tercera cita la encontramos en 1 de Pedro capítulo 1, versículos del 3 al 9. También se los comparto para que los leamos todos juntos. 1 de Pedro capítulo 1, versículos de 3 al 9, dice así. Estamos hablando del tema del cielo. Dice del 3 al 9: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometido a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veéis, os alegraréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo al fin vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Según el penúltimo capítulo es el capítulo completo, el capítulo número 21. Capítulo 21 de Apocalipsis. Bueno, en realidad vamos a estar leyendo el capítulo 1 y el capítulo 21 y el capítulo 22. Entonces, ahí vamos a seguirlo leyendo. Este es el penúltimo texto en el cual nos estaremos basando. Capítulo 21 de Apocalipsis dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios,
teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que habla conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura, ellas son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalia, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto, el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no había en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieron sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ellas. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche, y llevará la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y el último pasaje que leeremos, hermanos, es Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Un momento más, se los estaré compartiendo también. Apocalipsis capítulo 22 dice así. Apocalipsis capítulo 22 dice: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no había más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos la servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las nubes oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de todos los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifique todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira.
Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Esto, hermanos, fue este relato de Juan para hablarnos precisamente del tema de hoy que tiene que ver con el cielo. Les voy a pedir, hermanos, que estemos compartiendo este estudio para que más hermanos se puedan unir a nosotros y poderse agregar a este estudio, el estudio número 99 que tiene que hablar o tiene que ver con respecto al cielo. Y bueno, hermanos, antes de comenzar vamos a hacer una oración para ponernos en manos de Dios. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, hoy y siempre, Padre, por todo tu amor y por tu cuidado, Padre. Gracias, Señor, te damos hoy y siempre, Padre, porque en tu infinito amor y tu cuidado, Padre, tienes para con nosotros, Señor, grandes, Padre, misericordia, Señor. Te pido, Padre, que seas bendición para cada uno de mis hermanos, que sea de bendición para un servidor, Señor, todo lo que tienes que hablar con esta certeza de esperanza y de existencia, Señor, que es el cielo, Padre. Nuestro verdadero hogar, Señor, el destino en el que vamos en este camino, Padre, y en el cual no seremos despojados más, Señor. Permítenos, Padre, tener nuestra mirada puesta en el cielo, Señor, sin importar, Padre, las circunstancias y las circunstancias que estén en nuestro alrededor. Te ofrecemos todo nuestro tiempo en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, como decíamos, el tema de hoy tiene que ver con el cielo. Y bueno, muchas canciones hablan precisamente acerca de esto, pero lo hablan con diferentes aspectos. Dice... bueno, hay unas en la música de trova, se le conoce por ahí, cantautores como Edgar Oceransky, habla mucho con esto de que se siente en el cielo cuando está con una persona, en sus brazos o en ese tipo de cosas. Y más de una vez las personas que son románticas como tal, se enamoran de una persona y dicen estar en el cielo cuando están con esa persona querida. Pero la verdad es que, aunque es una bendición estar cerca de un ser amado, la verdad es que no sabemos dimensionarlo, la palabra como tal, al decir o compararlo con el mismo cielo. No hay ninguna situación sobre esta tierra que pueda ser comparada con la alegría y la emoción de estar allá. Como hemos dicho muchas veces, que no existe nada ahorita aquí en la tierra que se pueda acercar. Saludos a mi esposa. Sí, lo siento, mi amor, no puedo decir eso, no es el cielo. Es algo muy bonito, es una gran bendición, pero no es el cielo. Estamos en el camino hacia él. Pero decía, aquí en la tierra, saludos a mi hermana Alicia también, que veo por aquí. Aquí en la tierra, cuando pasamos problemas tan complicados, pensamos que es el infierno. La película que también lleva ese mismo nombre de México, hecho por Damián Alcázar, que se llama así, El Infierno. En una de las dinámicas con las cuales dos de esos personajes principales hablan en esta película, dicen que se dirige a este actor, Benny, le dice, Benny, no, ¿cuál? No sé qué, con palabrotas. Aquí está el verdadero infierno. Y no, de hecho, ni positiva ni negativamente, ni cuando estamos con la persona que amamos estamos en el cielo, ni tampoco cuando estemos aquí en la tierra viviendo un problema estamos en el infierno. Esto lo veremos en la última clase.
porque no podemos comparar. Son analogías, son tratar de acercarse a comparaciones, pero no se puede comparar las maravillas que existen en el cielo. Entonces, asimismo también encontramos en estos dos últimos lecturas que hicimos de Apocalipsis montones de símbolos y señales que apuntan a las características que existen o que no están en el cielo, pero tampoco, hermanos, podemos acercarnos ni con toda la capacidad literaria para escribir que tenía Juan. No se alcanzó a acercarse y a dimensionar lo que estaba viendo y viviendo en ese momento, que utilizó ejemplos de lo que estaba viendo y que reconocía él y que relacionaba para dirigirse a nosotros y mostrarnos, a emocionarnos, enamorarnos de la realidad que es el cielo. Pero, hermanos, no se acerca a la realidad, no es la realidad de lo que hay ahí. Cuando hablamos de tipo de cosas, saludos a nuestra hermana Susana Rodríguez también. Cuando hablamos de este tipo de cosas, Israel Oredo, también gracias por seguirnos. Cuando hablamos, vuelvo a decir, cuando hablamos de características con respecto al cielo, vemos muchas cosas que se nos pueden acercar. Por ejemplo, en la Biblia encontramos, para referirse al cielo, le llaman como el paraíso, lo llaman el seno de Abraham, la ciudad gloriosa, la gloriosa Jerusalén que desciende del cielo, como leímos en el capítulo 21. Se le llama la Nueva Jerusalén, y en estos dos capítulos se vienen a describir un montón de características físicas que se relacionan con cosas que se conocen en este mundo. Por ejemplo, dice que existen calles de oro, paredes cubiertas de piedras preciosas. También habla de un gozo perpetuo, el cual no tendrá fin. Características de las personas en esa parte del mundo, en esa época como tal, que sabían aquilatar y ver que tenían un valor absolutamente supremo y de gran gozo en ese momento. Entonces, pero vuelvo a repetirlo, ninguna situación que exista aquí en la tierra, por más hermosa que sea, se acerca a lo que es la realidad del cielo. Pero fíjense, podemos, para entender y ver la realidad de él y emocionarnos, hermanos, yo lo hago. Saludos a Ana Lilia Lugo también, que está viendo este video, gracias. Para emocionarnos, Juan nos platica de cosas que él puede relacionar para que lo entendamos, pero no sabe de lo emocionado que se ve todo eso tan real. Trae algunos ejemplos. Y para que nosotros, hermanos, tengamos esta atención captada en el concepto del cielo, podemos hacer dos divisiones con respecto a lo que hay en el cielo. Bueno, a lo que hay y a lo que no hay en el cielo. Vamos a empezar por las cosas malas, pero que se convierten buenas porque no hay en el cielo. En el cielo, hermano, usted no encontrará lágrimas. Lágrimas, me refiero a lágrimas de sufrimiento, porque también existen las lágrimas de alegría. Tristeza, muerte, dolor, obscuridad, impíos, pecado, templos, el sol o la luna, la maldición por el pecado de Adán. Ninguna de esas cosas existirán. Y la verdad es que, hermanos, con esta listado que le estoy dando de cosas que no se va a encontrar en el cielo, pues deberíamos de emocionarnos. Hay unas que me podrán decir, hermano, ¿cómo? ¿A poco no va a haber templos? ¿O a poco tampoco va a existir el sol y la luna? ¿Cómo vamos a irnos a descansar? ¿Eso quiere decir que ya no hay camas, hermano? Mire, ahí lo que está diciendo Juan en el capítulo 21 y en el 22 lo vuelve a recalcar. Dice que no hay sol y luna porque no son necesarias, porque la presencia de Dios ilumina todo. No va a haber templos porque la presencia de Dios va a estar ahí. Entonces, por más que usted ame a su templo el día de hoy, hermana, no va a estar en ese día, en ese lugar. Y fíjense, es cosa irónica, porque luego hace tiempo estaba platicando con un joven con respecto a esto, y le decía que muchas personas, muchos cristianos, nos mantenemos en iglesias aún en situaciones complicadas o negativas o de mala doctrina, pero estamos ahí o permanecimos ahí
porque es la iglesia que yo vi crecer, es una iglesia histórica, es una iglesia bonita, es una iglesia contemporánea, es una iglesia vanguardista, tiene un montones de características de arte, y por eso es que me enamoro tanto del templo que no me quiero ir. Pero fíjese, hermano, lo irónico de todo es que en la presencia de Dios, pues no va a existir templos como tal, como tampoco van a ser necesarios, como así no son necesarias las lumbreras celestiales, el sol, la luna, las estrellas. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios va a iluminar todo. Bueno, hermano, ya me dijo las cosas que no hay, y gloria a Dios, porque no habrá tristeza, no habrá lágrimas de dolor, no habrá dolor, no habrá muerte, oscuridad, o sea, todo este tipo de cosas que ahorita más que nunca en esta época de pandemia estamos viviendo, hermanos. La verdad es que es un alivio, hermano, no saber que ya no existirá la muerte, que la tristeza será acabada, abolida, y más ahora que hay muchas situaciones tristes en nuestros corazones y que serán arrancados eso de nuestro ser porque no podrá estar ahí. Hermano, es un alivio enorme, es un montón de cargas en nuestras espaldas que serán arrancadas de nosotros para no más llevarlas hacia nosotros. Saludos a Chulice Salas, gracias por estarnos viendo. Entonces, esas son las cosas que no va a haber. ¿Qué sí va a haber en el cielo? Bueno, ¿qué estarán presentes ahí? Para empezar, va a haber los santos, el río de agua de la vida, la fruta que sana, el Cordero de Dios, la adoración, el banquete de bodas entre el Cordero y su esposa, la cara descubierta de Dios y el sol de la justicia. El cielo es ahí donde está Cristo, el estado es el estado de eterna felicidad en la cual vamos a estar en comunión tanto con el Padre como con el Hijo. Dios hecho hombre va a estar entre nosotros, a habitar con nosotros, y ya no más vamos a estar lejos de Él. Jonathan Edwards, al tratar de expresar el gozo que los creyentes encontrarán en el cielo, escribe, y cito textualmente, dice: nadarán en el océano del amor, estarán inmersos por los rayos del amor divino, infinitamente brillantes e infinitamente tiernos y dulces, eternamente recibiendo la luz, eternamente llenos de la luz, eternamente rodeados por ella y por siempre reflejándola hacia la fuente de la luz. Si bien, hermanos, los santos se han regocijado en la comunión con su Dios y su Salvador, no hay ningún motivo para creer que no se reconocerán entre sí, ni tendrán comunión con los santos que conocieron sobre esta tierra. El cielo es la morada de todo lo bueno. ¿Habrá grados de bendición? Sí, también va a haber ahí. Como así va a existir una gran comunión entre las personas que habiten y que estén ahí gozando de la presencia de Dios, también, hermanos, habrá grados de la bendición con respecto en el cielo. Pablo utiliza una metáfora de estrellas de distinto brillo iluminando el mismo cielo para describir esto precisamente. ¿Por qué? Porque fíjense, cuando cuando se convierte al cristianismo, luego cuando se enfrenta a la parte negativa de la gracia, creemos que esto no está bien. Porque decimos, bueno, ¿cómo es posible que una persona delincuente, una pecadora, en el último instante de su vida se arrepiente y a poco con eso ya se va a ir al cielo a gozar de lo mismo que yo estoy siguiendo al Señor y me estoy privando de muchos libertinajes? ¿Por qué no mejor entonces hago lo mismo y en el último minuto me salvo? Y las personas piensan de esa manera. Bueno, las recompensas para todos nosotros en el cielo va a ser distinto dependiendo de las obras que hagamos en la tierra. Ahora sí, aún así, lo primero que tenemos que mostrar es que allá no va a haber tristeza, ni va a haber diferencias ni discusiones por el que tiene o no tiene más. Los que están allá serán bendecidos mucho más de lo que puedan imaginar, mucho más de lo que puedan merecer. Y segundo, la obra expiatoria de Cristo tiene la misma eficacia salvífica para todos los santos. Esto quiere decir, hermanos, que las obras del creyente que le merecían
mayor o menor bendición no son buenas en sí mismas, pero aunque no son para salvación, sí en muchos de los aspectos, hermanos, es para un honor más grande. Como también en el infierno existirán más sufrimiento por los horrores y cantidades de pecado que habrán cometido las personas, en el cielo será inversamente proporcional, completamente distinto en gozo y paz. El último enemigo, que es la muerte, hermanos, en el cielo habrá terminado completamente. Es algo que no existirá más. Y esto, hermanos, lo encontramos con una promesa que el Señor Jesucristo nos dio, nos mandó, y que podemos, hermanos, buscar en el Evangelio según Lucas, capítulo 20, Lucas, capítulo 20, versículos 34 al 38. Lucas capítulo 20, versículos del 34 al 38. En un momento se los voy a estar compartiendo para que lo leamos juntos. Lucas capítulo 20, versículos del 34 al 38, dice así. Vamos a leerlo todos juntos. Dice: entonces respondió Jesús, les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés le enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Nosotros, la muerte será destruida y ya no existirá más. Entonces le asegura Cristo al creyente que el premio del cielo es eterno, es infinito y no tendrá fin. Por lo tanto, aparte de ser inmerecido y que no tener fin, es de sumo gozo que no se puede comparar con absolutamente nada que exista aquí en la tierra. El gozo más elevado del cielo será la visión beatífica para ver el rostro de Dios. Este gozo inefable, sin embargo, nos llevará a través de los ojos del alma. Dios es espíritu y los escogidos lo han de ver en espíritu. Este es el premio ganado por Cristo, disfrutando por sus hijos. Este es el premio que Dios ha ganado para ti, para disfrutar de la presencia de nuestro Dios para siempre y por siempre. Por eso, hermanos, aunque sí hay diferencias con respecto a la cantidad de obras que hemos hecho para el Señor, no para nosotros, así también, hermanos, nada de los que vivan y estén allá se pueden comparar a la dicha que recibirán y al agradecimiento que tendrán con respecto a Dios. Entonces, hermanos, esta dicha de que no exista la muerte, que no exista la enfermedad, que no exista el pecado, que no exista las rebeliones, hermanos, que al contrario exista la salud, que exista la vida eterna, que estemos en la presencia de Dios, hermanos, que gocemos de su misericordia, de su amor, de su protección, hermanos, y así seguimos enumerando diferentes características que habrá en ese lugar, hermanos. Yo no sé a ti, pero a mí me da muchas ganas de estar allá. Agradezco a mi Padre que nos haya confirmado y llamado y garantizado que ese lugar está para ti y para mí. Por eso vivimos y descansamos también bajo la promesa de que un día despertaremos en aquel lugar donde todas estas cosas negativas no existirán más y todo ese amor, toda esa presencia por Dios, en Dios y para con Dios será por toda la eternidad. En resumen, hermanos, bueno, como resumen, encontramos 6 cosas. La primera, el cielo incluirá la ausencia de todo lo que trae dolor y muerte. Vuelvo a repetir, el cielo incluirá la ausencia de todo lo que trae dolor y muerte. 2. El cielo será un lugar sin pecado y sin las consecuencias del pecado. Vuelvo a repetir, el cielo será un lugar sin pecado y sin las consecuencias del pecado. El cielo será un lugar donde los creyentes disfrutarán la presencia inmediata de Cristo.
El cielo incluirá la visión beatífica, la gloriosa experiencia de contemplar el rostro de Dios, algo que no es posible en esta vida. Y Moisés, que tanto le suplicó a Dios, pudo gozar de su presencia. Entonces, hermanos, nosotros cuando estemos en ese lugar, disfrutaremos de la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuestro Padre. Luego dice, el cielo será un lugar para disfrutar las recompensas de Dios para siempre. Y por último, ningún conocimiento o experiencia sobre esta tierra podrá empañar la plenitud del gozo que experimentamos en el cielo. Y cuando se dice ninguna cosa se acerca al placer de estar allá. Y si nada se acerca a ese deseo de estar allá, hermanos, pues bueno, hermano, creo que deberíamos nosotros poner la vista en esa realidad que vale más la pena vivir y seguir y creer y morir para ello. Entonces, hermano, cuando esa desesperación puede estar entrando a tu vida por problemas con tu familia, problemas de salud, problemas en trabajo, carencias, lo que tú le quieras llamar, hermano, pon tus ojos en el cielo, donde allá todo ese sufrimiento habrá terminado y donde no existirá nada de todas las carencias, aflicciones que tu vida y mi vida estén viviendo el día de hoy. Eso es una realidad y es la esperanza y nuestra garantía más grande de que estaremos mucho mejor de lo que hoy estamos aquí. Vamos a terminar, hermanos, haciendo una oración a Dios, agradeciéndole por este tiempo que nos permite estar estudiando. Gracias a mi hermana Ali, que también estuvo con nosotros, a nuestra hermana Fanny, que ha estado con nosotros también. Saludos por ella, gracias a Dios que ya regresó, que está bien. Saludos a toda su familia. Y quiero, hermanos, antes de terminar, vamos a hacer una oración para el Señor por todas estas necesidades que tenemos. Nuestros hermanos allá en San Pablo, el Alto, Coscatlán, del Buen Pastor, la iglesia del Buen Pastor, nuestra iglesia hermana, el Buen Pastor, nos manda muchos saludos y muchas gracias por todo su apoyo. La verdad fue todo lo que hicieron, nos enviaron para hacérselos llegar, fue de mucha bendición, sobrepasó todas nuestras expectativas, fueron grandes cantidades de cosas, que bueno, el Señor los bendiga más a ustedes, que facilitaron esto y que pusieron estas características para el Señor, estos recursos para el Señor. También a mis hermanos que me acompañaron en este viaje, a mi hermano Brian, a Gamita, a mi hermano Lencho, a Edgar, a Ezequiel, que estuvieron apoyándonos tanto en la reparación de la camioneta como en clases, predicaciones del Evangelio y lecturas para los pequeños de allá de San Pablo y el Alto Coscatlán. Muchas gracias, que el Señor los bendiga mucho más. Entonces voy a hacer una oración, hermanos, y voy a poner de fondo esta canción que les pido, ojalá que la puedan buscar, vean la película también, se llama I Can Only Imagine, de Mercy Me. La pueden encontrar también en español, esta es la versión en español, también está en inglés. Y imagínense, haga suya esta experiencia de este hermano en la fe, que también, así como Juan, obviamente valga las proporciones, él también quiso expresar ese deseo de lo que él espera que va a ser y ver en ese lugar, que todos y nosotros vamos para allá. Vamos a agradecerle al Señor. Imagínense, haga suya esta experiencia de este hermano. Vamos a... Que también, así como Juan, obviamente, vamos a orar al Señor. Puedo imaginarme, soñar cómo será al estar. Vamos a cerrar nuestros ojos para orar al Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu infinito amor y cuidado, Padre. Gracias, Señor, porque todo lo que has hecho por nosotros, Padre, no se compara al sufrimiento que podemos estar viviendo en el día de hoy. Gracias, Señor, porque, Padre, tú has prometido, Padre, que el cielo es real, Señor.
y que siempre, Señor, estará para todos sus hijos que quieren esconderse, Señor, de todas las situaciones malas que lo están acosando en este día, Padre, como esta gallina, Padre, que cuida a sus polluelos, Señor, así tú nos cuidas, Padre, y nos refugiamos bajo tus alas, Señor, sabiendo, Padre, Señor, que tú no rechazas a tus hijos, Padre, sabiendo que podemos descansar en ti siempre, y sabiendo, Padre, que nos has cuidado durante todo este tiempo, Señor, y lo seguirás haciendo, Padre, durante el tiempo que tú así lo marques, Señor. Gracias te damos, Padre, porque mi hermana María Luisa ya está con su familia, Señor, porque mi hermano Jesús Armenta, Padre, ha estado bien, Señor, porque esta familia que amamos en el Señor Jesucristo, Padre, ahora está reunida, Señor, porque podemos saber, Padre, que nuestra hermana Ezequiela Méndez, Señor, está mejor, Padre, y sobre todo, Señor, te doy gracias, mil gracias, Padre, porque su familia está cerca de ella, Señor, que le están cuidando, Padre, que está disfrutando de su presencia, Señor, todo el tiempo que tú así desees para con ellos. Fortalécelos, Señor, fortalece su fe, Padre, fortalece el cuerpo de mi hermana. Te pedimos, Padre, por el pastor Miguel González allá en Coscatlán, Señor, del buen pastor, Señor, este hermano nuestro en Cristo, Padre, con el cual estuvimos tanto trabajando, Señor, como escuchando la predicación de tu palabra, Padre. Quédate con nuestro hermano Marciano Erasmo, Señor, con toda su familia, Padre, con toda esta iglesia del buen pastor que amamos, Señor, y esperemos volvernos a ver prontamente, Señor. Te pedimos, Padre, que seas con todas las familias de San Pablo, Señor, que se brindaron a ellos, Padre, para ayudar a estos hermanos en necesidad, Padre. También no solamente de San Pablo, Padre, sino de las iglesias de Filadelfia, Señor, del Verbo de Dios, Padre, de Puerta de Salvación, Señor, y demás personas que amamos, Padre, familiares míos, Señor, conocidos míos, Padre, que te agradezco infinitamente que tú hayas tocado en sus corazones para dar un poco, Señor, de lo mucho que tú has dado en sus vidas. Quédate con la familia de mi hermano Eliud Hernández, Jorge Hernández, Señor. Sé con su esposa, Padre, la mamá de mi hermano Eliud, Señor, la cual, Señor, te hemos pedido encarecidamente, Señor, que tú cuides su corazón, que cuides tu cuerpo, Padre, en esta lucha contra el cáncer, Señor. Ayúdalo, por favor, Padre. Bendícela, Señor. Ayuda a esta familia, Padre, que ha servido en esta brecha, Señor, en la cual tú lo has llamado, Padre. Y, Señor, no somos nadie, Padre. Nadie, absolutamente nada, Padre, para solicitarte o pedirte nada, Señor, Padre, pero acercándonos a ti, Señor, en esa comunión, en esa gratitud, Señor, de lo que tú eres, Padre, y sabiendo que tú no nos rechazarás, es que te pedimos por todas estas cosas, Padre, sabiendo que tú nunca nos dejarás, Señor, y que tú responderás nuestra oración hoy y siempre, no por nuestros méritos, sino porque nos amas por encima de cualquier cosa de lo que nosotros somos. Quédate con tu iglesia, San Pablo, hoy y siempre, Señor. Quédate con mis suegros, Señor, con mis padres, Padre, allá en Río Verde, Señor, y con cada uno de nosotros, Padre, que está en prueba, Señor, el día de hoy. Toca nuestros corazones, aliméntanos, Señor, aliéntanos, Padre, a seguir en tu labor en este nuevo año, Señor, que te pido, Padre, que en tu nombre, Señor, en tu bendito nombre, Padre, sigamos confiando, andando y sirviéndote, ahora y hasta el día de la eternidad. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, nos vemos el día de mañana, 7 de la noche. Estará con nosotros nuestro hermano Emma. Y posterior a esto, terminaremos con el tema que es el infierno. Hermanos, que el Señor sea con ustedes. Buenas noches.